La madrugada del 1 de junio de 2009 quedó grabada como una de las más oscuras en la historia de la aviación comercial. El vuelo Air France 447, un Airbus A330-203, partió del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro con destino a París. A bordo iban 228 personas, entre pasajeros y tripulación, provenientes de 32 países distintos. Nadie imaginaba que esa travesía de rutina se transformaría en una tragedia aérea que sacudiría al mundo entero. El despegue ocurrió a las 19:29 horas, tiempo local de Brasil. El clima en Río era benigno y el ambiente en la cabina y entre los pasajeros era de normalidad. Familias, hombres de negocios, turistas europeos que regresaban de vacaciones, todos se acomodaron en sus asientos para lo que debía ser un vuelo largo pero sin complicaciones. El capitán era Marc Dubois, de 58 años, con más de 10.000 horas de vuelo. A su lado, dos copilotos más jóvenes, Pierre-Cédric Bonin y David Robert, completaban la tripulación de mando. Todo parecía indicar que el vuelo estaba en manos seguras. Pero el destino tenía otros planes. El Airbus A330, considerado en ese momento uno de los aviones más modernos y confiables, enfrentaría un cúmulo de errores técnicos, humanos y naturales que lo llevarían directo al desastre. A las 22:33 horas, el avión se internó en el Atlántico, atravesando la llamada Zona de Convergencia Intertropical, una región conocida por sus tormentas eléctricas y turbulencias extremas. Allí, los radares terrestres no tienen cobertura constante, lo que hace que los aviones vuelen durante horas dependiendo únicamente de sus propios instrumentos y de la comunicación automática con los sistemas satelitales. Fue en esa zona donde la tragedia comenzó a gestarse. Poco antes de las 2 de la madrugada, los sensores de velocidad del avión, conocidos como tubos pitot, comenzaron a fallar debido a la acumulación de cristales de hielo. El avión, que volaba a una altitud de 35.000 pies, perdió datos precisos de velocidad. Para una máquina que depende de cálculos exactos en todo momento, esa pérdida fue devastadora. La cabina se llenó de alarmas. Los pilotos, confundidos por la contradicción en los instrumentos, comenzaron a tomar decisiones erráticas. Bonin, que en ese momento estaba al mando, reaccionó de manera instintiva. Tiró hacia atrás el control, haciendo que el avión se elevara bruscamente. Pero esa acción, en vez de estabilizarlo, lo llevó a una posición peligrosa. El pérdida aerodinámica, cuando un avión deja de tener sustentación suficiente y comienza a caer. Durante minutos interminables, los tres pilotos lucharon por recuperar el control. Las grabaciones de las cajas negras, recuperadas años después, revelan un ambiente de caos en la cabina, alarmas sonando, voces nerviosas, discusiones confusas. Ninguno de los pilotos parecía comprender que el avión estaba cayendo en picada. La falta de entrenamiento específico en ese tipo de emergencias resultó fatal. El Airbus descendió desde los 35.000 pies hasta el mar en apenas 4 minutos y medio. Para los pasajeros fue un descenso de terror absoluto. Aunque nunca conoceremos sus últimas reacciones, los investigadores coinciden en que muchos debieron sentir la violenta caída y la turbulencia extrema. La cabina se habría llenado de gritos, rezos, pánico. 4 minutos pueden parecer poco, pero en una caída mortal son una eternidad. A las 2:14 de la madrugada, los sistemas automáticos enviaron el último mensaje: corte eléctrico total, pérdida de control de vuelo. Segundos después, el avión se estrelló contra el océano Atlántico a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora. El impacto fue brutal. No hubo supervivientes. Los cuerpos y restos quedaron dispersos en una de las zonas más profundas del Atlántico, dificultando las labores de rescate. La noticia conmocionó al mundo.
Al amanecer, medios internacionales informaban que un vuelo de Air France había desaparecido en medio del Atlántico. Familias enteras aguardaban en los aeropuertos de París y Río sin saber si sus seres queridos seguían con vida. Horas más tarde, la compañía confirmó lo inevitable: 228 personas habían muerto. La búsqueda de los restos fue una odisea. Barcos y aviones rastrearon miles de kilómetros de océano durante días. Apenas se encontraron cuerpos y algunos fragmentos del avión en la superficie. Pero las piezas clave, las cajas negras que contenían la verdad de lo ocurrido, estaban a más de 4.000 metros de profundidad. Recuperarlas era casi imposible. Durante casi 2 años, el misterio del vuelo AF447 alimentó todo tipo de teorías, desde fallas catastróficas de los motores hasta hipótesis de explosiones en el aire. No fue hasta 2011 cuando, gracias a avanzados submarinos robóticos, se logró localizar gran parte del fuselaje y las cajas negras. El análisis reveló la cadena de eventos que llevó al desastre: fallas en los sensores, desorientación de la tripulación y decisiones incorrectas bajo presión. El informe final de la Oficina de Investigación y Análisis de Francia, BEA, concluyó que el accidente se debió a una combinación mortal de factores técnicos y humanos. Los tubos pitot se congelaron, causando la pérdida de velocidad indicada. Los pilotos, sin información clara, interpretaron erróneamente la situación y reaccionaron inadecuadamente. En lugar de bajar el morro del avión para recuperar sustentación, lo elevaron llevando a una pérdida que jamás corrigieron. El caso del AF447 se convirtió en un parteaguas en la industria de la aviación. Se revisaron protocolos de entrenamiento para pilotos en todo el mundo, enfocándose en cómo responder a la pérdida de velocidad y a situaciones de pérdida aerodinámica. Air France y Airbus enfrentaron demandas multimillonarias y la confianza en los aviones más modernos se vio cuestionada. Pero, más allá de los informes técnicos, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue el drama humano. Las historias de los pasajeros se hicieron públicas: familias que regresaban de vacaciones, empresarios en viajes de trabajo, jóvenes estudiantes. Ninguno volvió a casa. En París y Río se erigieron memoriales en honor a las víctimas, recordando que detrás de cada cifra había una vida truncada. El vuelo Air France 447 no fue solo un accidente aéreo más, fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la tecnología frente a la naturaleza y los errores humanos. A pesar de los avances en la aviación, un simple bloqueo de hielo en un sensor pudo desencadenar una catástrofe global. Hoy, cada vez que se habla de tragedias aéreas, el caso AF447 aparece como uno de los más enigmáticos y dolorosos. Sus últimos 4 minutos siguen siendo estudiados en academias de aviación, no solo como ejemplo de error, sino como lección sobre la importancia del entrenamiento, la comunicación en cabina y la humildad frente al poder de la naturaleza. El océano Atlántico guarda los restos de aquel avión, pero la memoria del vuelo perdido sigue flotando como una advertencia eterna. Incluso la máquina más avanzada puede fallar, y en esos momentos, la diferencia entre la vida y la muerte depende de la capacidad humana para entender el caos.